yo tomé aquí este afiche que habla de las Jornadas Nacionales de Hidatidosis. Acá lo tengo, ¿lo ven? Jornadas Nacionales de Hidatidosis. ¿Por qué Jornadas Nacionales de Hidatidosis en Bariloche? Bueno, simplemente porque hay una provincia, que es la de Río Negro, y Bariloche casi tomado como un eje central para todo esto, que ha luchado durante años. ¿Cuántas veces usted escuchó hablar del tema hidatidosis? Yo por lo menos en los últimos 30 años vengo escuchando, que me hablan de, vos sabés, el problema de la hidatidosis, del quiste, del perro, y uno a veces se pone a hablar porque lo escuchó y nada más. Pero hasta dónde, y me incluyo, uno tiene reales conocimientos de qué ha pasado en la provincia, qué es la hidatidosis, cómo ataca, qué tipo de enfermedad, hasta dónde complica al ser humano. A ver, usted está en su casa seguramente porque vive en una ciudad. Posiblemente aquí el tema de hablar de hidatidosis es una estadística más que todo. Pero cuando se aleja un poquitito de la ciudad y comienza a vivir la problemática del campo, sobre todo de nuestra región sur, en la provincia de Río Negro, ahí se da cuenta de la verdad, de la realidad, del esquema diario de quienes trabajan en esto. Fundamentalmente los que deben visitar los distintos lugares, a veces a caballo, otras veces en un vehículo especial, y ir a verificar si en alguna de las familias que trabajan, que viven en esos campos, hay casos. Eduardo Herrero es veterinario. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien, gracias. Y estás en lo que nosotros llamamos la cuarta zona sanitaria. Muchas veces la gente confunde zona sanitaria con la parte médica nada más. Pero es mucho más que eso, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, nosotros somos un equipo de gente donde nos sumamos al sistema de salud. Tenemos un cuerpo de veterinarios, bioquímicos, licenciados en saneamiento que nos integramos al servicio de salud, principalmente para trabajar en algunas líneas de trabajo como son la zoonosis, que una de ellas es la hidatidosis, en la que vos bien estás explicando. Después trabajamos en bromatología, trabajamos en saneamiento, tenemos todo lo que es la habilitación de generadores de residuos patógenos, la habilitación de natatorios, y trabajamos lo que se llama la promoción y la protección de la salud. Un fuerte eje del trabajo nuestro es la prevención y la educación, y en hidatidosis trabajamos también en ese tema de prevención. Preferimos siempre que se prevenga y que el paciente no llegue al sistema de salud, porque eso es más engorroso para el paciente, mucho más engorroso para el sistema, más costoso. Pero bueno, son las líneas de trabajo. Por eso muchas veces hablan, cuando se cuenta o se habla de el análisis que realizó la cuarta zona, y uno dice, ¿cómo análisis? Si son médicos. No, hay una parte de bioquímica también. Por supuesto. Está la licenciada Alicia Graciela Pérez, que ella es jefa del laboratorio de zoonosis. La tenemos en la tribuna, así que en cualquier momento la hacemos entrar. Y también ella recibe muestras de sueros de personas para hacer el diagnóstico de hidatidosis en las personas, y también en el huésped definitivo, que es el perro, también se toman muestras. Nosotros los veterinarios vamos a terreno, tomamos las muestras, se las entregamos a ella, y ella hace el diagnóstico por coproantígeno, donde nos indica de la cantidad de muestras. De ahí salen las prevalencias que nosotros hablamos. Le entregamos 100 muestras y bueno, hay un porcentaje que nos da positivo, y eso es lo que nosotros vamos manejando, la prevalencia de la enfermedad en la zona rural, que es muy bien como vos lo explicabas. Después vamos a hablar con los doctores Salviti y Sobrino, que nos acompañan hoy también, del tema médico fundamentalmente, ¿no? Particularmente. Cómo es que el ser humano se ve afectado a través de la enfermedad. Pero con Eduardo me interesa el otro tema, el tema más humano de todo esto, que es la gente que en verano, invierno, otoño, primavera, no importa en qué época, tienen que estar en el trabajo de campo. Ustedes tienen agentes sanitarios también que hacen recorridas. Sí, los efectores del sistema de salud son los agentes sanitarios. Si nosotros no tuviéramos a los agentes sanitarios, el programa de control iría al fracaso, porque no lo podemos manejar desde una oficina, desde Bariloche o desde Viedma o desde el Bolsón. Nosotros tenemos que llegar a cada uno de los pobladores rurales que se encuentran en la línea sur principalmente,
y por cuestiones de organización, por cuestiones de cómo está organizado el sistema, los que llegan son los agentes sanitarios. ¿Qué preparación tiene un agente sanitario, Eduardo? ¿Qué trabajo tiene para prepararse para llegar a ser agente sanitario? Bueno, al día de hoy hay una carrera que ellos estudian, hay una carrera Antes eran los vaqueanos de la zona. Se los capacitaba, ¿no? Claro, exactamente. Generalmente se prioriza que sea un poblador del lugar, porque eso es fundamental, que la gente lo conozca. El agente sanitario nos abre las puertas a nosotros. Nosotros venimos de afuera, la gente de nosotros nos ve cada tanto. Al agente sanitario lo conoce porque es del lugar. Pero los agentes sanitarios se forman. Hoy hay una carrera de promoción y protección de la salud que está bajo el entorno virtual, que ellos pueden acceder y se pueden capacitar. Y si no, después se les da una capacitación desde el sistema de salud, con una cursada, con ciertos temas que ellos tienen que ir rindiendo y aprobando para llegar a ser agente sanitario, para nombrarlo. Pero vuelvo a decir, sin los agentes sanitarios el programa iría al fracaso, no funcionaría, porque es el que le lleva la pastilla al perro. Desde el año 2009 se ha implementado la entrega del praziquantel, que es la droga que se usa para desparasitar al perro. Claro. Es uno de los ejes de la prevención, es la desparasitación del perro. El agente sanitario es el que por años siempre le llevaba la pastilla al dueño y se la dejaba en la casa. Por ahí íbamos nosotros a los 2 o 3 meses, o él mismo volvía a esa casa y veía la pastilla arriba del placar o la repisa, porque el dueño no se la había dado. Desde el año 2009 se ha implementado una resolución en el Ministerio de Salud para que el agente sanitario pueda entregársela en boca al perro. Entonces, o sea, no solo va a verificar el estado de la familia, sino que va al perro directamente y le mete la pastilla, se la da para que el perro cumpla con el tema de que tiene que ser desparasitado. Exactamente. Una de las limitantes del programa es muchas veces la accesibilidad a los establecimientos rurales. Hay campos donde se puede acceder en otoño y en primavera, en invierno no se puede acceder. Entonces, un agente sanitario llega en mayo a algún establecimiento, desparasita en boca al perro y él se asegura que por lo menos en mayo, ese momento, el perro fue desparasitado. Él lo vio y él lo hizo. Después le deja, en algunos casos le deja la segunda toma, que se da cada 45 días, se la deja al poblador rural. Pero él se aseguró que el día que estuvo, él se desparasitó el perro y sabemos que ese perro fue desparasitado en ese momento. Uno se pone en situ, ¿no? Y piensa, llegar al campo, un campo que está bastante alejado de la zona poblada, sin ninguna duda, y que la familia mire que alguien viene, ¿no? Y ahí está la diferencia, ahí se da la diferencia, ninguna duda, que digan, che, Juan, ahí viene un tipo raro, este no lo conocemos, ¿eh? Y este capaz que lo mandaron de Viedma por alguna razón. Y otra que diga, ahí viene la Rosa, mirá, que es la gente sanitaria a la cual conocen de años y le han abierto la puerta de la familia siempre. Ahí es el cambio, es una bisagra. Es así, y como vos lo contás, pasa. Te digo que pasa. Nosotros, desde la cuarta zona, desde el área de la Ureza, desde donde estamos, nosotros recorremos la zona rural. Es muy grande la zona rural que nosotros tenemos. Tenemos Comayo, Río Chico, Ñorquinco, Pilcanilleu. Tenemos un colega, el doctor Gabriel Talmón, que está en el Bolsón, pero él cubre toda la zona Rinconada, Huelpan, Machín Ahogado, Foyel, El Manso. Entonces, las regiones son muy vastas para que nosotros vayamos todos los meses. Nosotros no podemos llegar a esos lugares. Indefectiblemente tenemos que llegar con el agente sanitario. Y pasa lo que vos decís. Nosotros llegamos a una vivienda y a nosotros no nos conocen. Cuando llega el agente sanitario se les cambia la cara. Sí, bueno, y ahí la gente te abre mucho más las puertas. Con mate y te brinda, seguro. Por supuesto, si están comiendo te invitan a comer, a tomar mate, y uno no puede despreciar. Y si no, se ofenden, es así. Se ofenden, es así. Y el agente sanitario es el que a nosotros nos abre el camino para ingresar, para que el sistema de salud llegue a cumplir el objetivo, que es lo que nosotros queremos, es modificar estos índices. Nosotros lo que queremos lograr que no se nos enferme más ningún chico con hidatidosis. ¿Qué tema ¿no? La hidatidosis ha sido una enfermedad cruel en esta provincia. Cruel es la palabra. Yo no sabría cómo definirla, no sé si hay otra definición, pero para mí es una definición que a mí me llega. Es una enfermedad que ha sido cruel. Y que con el tiempo, con este trabajo, sobre todo de ir casa por casa, campo por campo, se la ha llegado no a erradicar, pero sí por lo menos a controlar, que es uno de los temas más importantes. ¿Pues se puede hablar de control de la hidatidosis en Río Negro?
Sí, el programa al inicio, en el año 1978, los índices en el huésped definitivo, que es el perro, rondaba entre el 45 y el 50%. Tenemos que pensar que la mitad de los perros estaban Infectados. infectados 35 años atrás estaban la mitad de los perros de esta provincia, por lo menos de las zonas rurales de esta provincia, infectados. La primera fase del programa de control... Perdóname, Eduardo, Sí. te voy a interrumpir un segundo porque la gente dice, pero ¿y cómo se infectaron los perros? Porque mucha gente no sabe cómo se infecta el perro. Dice, bueno, viene de parte del perro que, con su excremento, otra cosa, llega al humano. Pero ¿cómo llega al perro? Claro. Tiene un ciclo un poco complejo la hidatidosis, por ahí para explicarlo, para entender. A veces en la escuela lo explicamos 20 veces y cuesta porque tiene un huésped intermediario que es un herbívoro. En nuestra zona principalmente es la oveja, ¿no? Y está el perro que es el huésped definitivo. El ciclo se mantiene ahí. Cuando el perro come la achura de esa oveja, cuando faena el No estamos hablando de productor, la carne, estamos no hablando estamos hablando de la carne, de los cuando, intestinos, de la las achura, vísceras. de las vísceras. Digo estamos achura hablando. para que se entienda Sí, sí. mejor. El hígado, el pulmón, en el campo lo llaman el bofe, Sí. ¿no? Cuando el perro, el propietario del campo, carnea un capón, una oveja vieja, que tiene quistes, tiene el hígado que se ve en las bolsitas de agua, como se llama en el Infectado. campo. ¿Tenemos quistes. Imágenes de algún... Ahí lo vamos a mostrar, Sí, entonces, sí, lo vamos a mostrar. sí, sí, tenemos. Cuando el productor le da esa chura cruda al perro, el perro come esa víscera, come esa chura. Es una fiesta para el perro. Para el perro, por supuesto. Claro. Además que Cuando hay faena es una fiesta. se dice que tiene un sabor hasta salado, Claro. el líquido hidatídico, el líquido que está hialino, el líquido que tiene el quiste, es más atractivo para el perro se lo va a comer. Es una fiesta y el ciclo se mantiene ahí. El perro se infecta, ¿no es cierto? El perro, al estar infectado, cuando el parásito madura dentro del perro, libera huevos, el parásito dentro del perro. Cuando el perro defeca en el pasto, en la huerta, en el campo, al costado de la casa, en el lugar que el perro defeque, quedan los huevitos de ese parásito en la materia fecal y en el ambiente, y una oveja al comer el pasto se vuelve a infectar, se reinfecta la oveja. Ese es el ciclo en la naturaleza. Y otras veces también por las legumbres o por lo que cultiven ahí en el ¿Cómo campo. ¿Cómo llega a infectarse el hombre? El hombre se llega a infectar por el consumo de estos huevos que están en la materia fecal del perro, ¿no? Si el perro defecó arriba de la huerta en una lechuga, yo corto la lechuga, la lavo mal, no lo limpio y puedo estar infectándome. O cuando toco el perro y no me lavo las manos. Por eso la primera recomendación que le decimos a los chicos y a todas las personas, si yo toco un perro, me tengo que lavar las manos. No llevarme las manos a la boca. A veces el mejor amigo del hombre se convierte en un problema. Por supuesto. El perro que acompaña al chico desde que nace en adelante en el campo se puede convertir en un problema si no está desparasitado. Sí, y otra medida de recomendación en este caso es el cercado de las huertas. Nosotros siempre le decimos a la gente de campo, está muy bueno tener las huertas, fomentamos eso, Evitan el hambre. pero que no se acerque el perro a la huerta. Y también consumir el agua potable, ¿no? También se puede infectar a una persona por el consumo del agua que no sea potable y que tenga estos huevos de este parásito en el lugar. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo el ser humano sufre a través de la infección. Pero fíjense estos detalles. Una huerta que se puede infectar y uno come cualquier tipo de vegetal de esa huerta. O el agua también. Qué importancia del agua potable, ¿no? Cuánta gente que no tiene agua potable y que se le dice hiervan el agua aunque sea. Hiervan aunque sea el agua. Y dice, ¿para qué vamos a hervir el agua? Acá hay muchas respuestas. Ya venimos.
Segundo bloque de este programa y habíamos dicho, ¿no? Con el doctor Mariano Sobrino, que está con nosotros, y Juan Carlos Albiti, con quien ya hemos hablado cuando hicimos parte de la historia, ¿se acuerdan? Con dos médicos que durante tantos años fueron pioneros en todo esto, y recordamos, Juan Carlos, recordamos la época que estaban en la línea sur, llamada en aquel momento, ahora para nosotros región sur, ¿no? Exacto, exacto. Mariano, ¿vos conocés? ¿Fuiste alguna vez a atender gente a la región? Y sí, yo soy de acá de la zona y bueno, fuimos ahora al curso de Jacobasi y normalmente vamos a hacer catastro de pacientes con ecografía, buscando chicos y nuevos casos de ecografía de pacientes con quistes diatídicos. Así que sí, voy a la línea sur. O sea, haces campo. Hacemos catastro de campo, sí. El trabajo que es catastro, ¿no? Es ir anotando y tener un registro. Lo que se hace es se busca un colegio rural y se junta a todos los chicos de ese colegio rural y se hace un catastro ecográfico de a ver si se encuentran nuevos quistes o qué evolución tienen esos quistes hepáticos en ese momento. Se complica, creo, y en esto hay que a veces pensarlo, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando hay chicos que no van al colegio? Exacto, pero gran parte de los chicos están escolarizados en la región de la línea sur. Eso es importante, ¿no? Eso es lo que ha cambiado mucho desde aquella época que hablamos con el doctor Chara también, que ha cambiado desde aquel momento en más. En aquella época no había tantos chicos que iban a la escuela, era más difícil, ahora los encontrás. Exacto. No hay que ir a buscarlos. Cuando uno dice quiste hidatídico, ¿qué es un quiste hidatídico? ¿Quién de los dos me cuenta que es un quiste hidatídico? A ver, Juan Carlos. Y en realidad, sí, se llama quiste hidatídico o hidatidosis la enfermedad en el humano, ¿no? Es el desarrollo del parásito, el crecimiento del parásito hace el similar desarrollo que hace en la oveja, que es el desarrollo, el crecimiento del parásito una vez que se contamina comiendo alimentos contaminados o el agua contaminada, o como bien decía Eduardo, ¿no? Los chicos que tocan al perro y después se llevan la mano a la boca y no se lavan, pueden ingerir el parásito. El huevito. El huevito, exacto. Que se convierte en parásito interno. ¿Y qué pasa cuando se ingiere? Una vez que pasa el intestino, pasa por la pared intestinal, porque es muy chiquito, O sea, atraviesa la pared intestinal. Atraviesa la pared intestinal a través de los capilares venosos, y va por circulación venosa, llega y se distribuye, pasa por el hígado primero, y la mayoría de los quistes, por el hígado pasa a ser como un primer filtro de esos pequeños parásitos. Entonces por eso la mayor incidencia, la mayor cantidad de desarrollo de quistes en el humano es en el hígado. Pasado el hígado, llega al corazón, pasa al pulmón y puede desarrollar en cualquier otro lugar. Primero pasa por el intestino, se mete en la corriente sanguínea, le causa sangrado. No, para nada, porque son muy chiquitos. Estamos hablando de micrones, que son milésimas de parte de un milímetro. Pasa directamente. ¿Qué le produce al hígado? Al hígado, lo que hace una vez que el parásito se ubica en un órgano, y es importante aclarar que si bien la mayor cantidad de los quistes, 70-80% son del hígado, un 20% pueden ser del pulmón, hidatidosis puede haber en cualquier lugar del organismo. Por el parásito, si pasa el filtro del hígado y pasa el filtro pulmonar, que es el segundo órgano más afectado, puede ubicarse en cualquier lado. Va pasando hasta que queda en uno. Hasta que queda en algún lado. Dependiendo de la reacción del organismo, que puede hacer que lo rechace al parásito y no desarrolle el quiste, es como cualquier microorganismo que entra al cuerpo humano. El cuerpo humano tiene defensas. ¿De 10 casos cuántos? Es muy difícil saberlo. Lo que sí es llamativo, es muy llamativo, y esto es interesante lo que hace esta enfermedad, el trabajo en equipo, porque también trabajamos con biólogos y gente que hace investigación. Es muy interesante que en las familias de campo, que son muchos, generalmente 6, 7 miembros, hay un solo que tiene quistes, y no todas las familias o todos los miembros de la familia desarrollan quistes. ¿Y todos viven el mismo contacto? Todos viven en el mismo lugar, comiendo lo mismo y viven con los mismos perros, en las mismas ovejas, pero no todos. Hay familias que sí y otros que no. Y es muy difícil determinar quién va a desarrollar el quiste y quién no, y por qué algunos desarrollan y otros no. Esto es un trabajo de investigación que la verdad que lleva años y todavía no hemos llegado a dilucidar. Es casi como al azar. Sí. Le tocó y le tocó. Sí, lamentablemente sí. Bueno, en el pulmón, lo destruye el pulmón, digamos, en el hígado primero, lo destruye. No, el hígado. Lo que hace en el hígado es un crecimiento lento. Es como una burbuja que va creciendo y va empujando el tejido a su alrededor. Como un globo que va creciendo. Va agrandando el hígado. Va agrandando y lo va desplazando. Y depende del tamaño que genere, es el tamaño de desplazamiento que puede ocasionar.
En general... trae el mal funcionamiento del hígado. No, en principio no. Y ese es uno de los graves problemas de esta enfermedad. No da síntomas en forma inicial, salvo que se complique. Las complicaciones pueden ser la ruptura. ¿Por palpado únicamente? O sea, vos te das cuenta que el hígado tiene un problema porque lo palpado está Bueno, más grande. eso es una de las maneras. Semiológicamente, en el examen físico que uno puede hacer, encuentra un hígado agrandado, pero hoy en día, comparado con lo que hablaban los doctores Capelari y Chara, tenemos la ecografía, que es el gran elemento Claro. que nosotros usamos en el programa para detectar los quistes. El alcohol también te lleva a que el hígado... Claro, hay muchas Y en enfermedades el que... campo hay Sí. mucho alcohol, se ingiere mucho alcohol porque, bueno, es parte de la vivencia diaria, Sí. y eso puede traer... De todos modos, uno sabe muy bien que paciente que vive en zona endémica de hidatidosis, que probablemente tenga antecedentes familiares, que algún familiar haya tenido en algún momento conocido o cercano a hidatidosis, si tiene alguna enfermedad hepática, lo más probable y lo primero que hay que descartar es que no tenga una hidatidosis. Si pasa al pulmón, María, ¿vos has tenido pacientes con Sí, sí. quiste en el pulmón? Sí, sí. Si llega al pulmón, ¿qué le hace? En el ¿Lo pulmón, mismo? el primer síntoma del pulmón es que también puede tener tos, el paciente puede llegar a tener algún sangrado, alguna expectoración. A veces cuando los pacientes tienen expectoración es porque tienen una resolución de ese quiste que se resolvió espontáneamente, o si no también pueden tener cuadros así de neumonías que se llaman periquísticas, siendo el quiste estando formado, una placa de tórax, un paciente se descubre y alrededor de eso puede tener lo que se llama neumonía y por eso se trata, y después hay que ir a resolverle el quiste pulmonar que tenga. Cuando no existían las técnicas de ahora, se podría llegar a confundir con una tuberculosis, con otro tipo de cosas, si tenía algo en el pulmón, ¿no? Sí. Es todo un tema, desde el punto de vista de le imagen, quita capacidad pulmonar. sí, le quita capacidad pulmonar. En principio sí. ¿Cómo se llega a la muerte por hidatidosis? Muy buena pregunta. En realidad, no es una enfermedad en sí mortal, la hidatidosis por sí, pero sí por las complicaciones. Las complicaciones que puede generar tanto en pulmón, en el hígado, o han existido casos de tuberculosis cerebral, tuberculosis cardíaca, que eso ya se Llevadas habla- por haber tenido por haber ingerido el parásito. el parásito, Y- por tener un quiste hidatídico. Y en eso es mucho de lo que nosotros insistimos. Muchas veces también otra de las causas son aquellos pacientes que son sometidos a múltiples intervenciones por quistes hidatídicos, debido a que a veces el paciente vuelve a su zona, vuelve a parasitarse, vuelve a contaminarse, o aquellos pacientes que han tenido una ruptura traumática, fundamentalmente el quiste hidatídico del hígado, que pase por caída en el campo, golpe, patada de caballo, que hemos tenido casos, que se rompe el quiste y al romperse el quiste dentro de la cavidad abdominal genera una siembra y aparecen muchos quistes y eso es muy difícil del tratamiento, muy difícil. Qué tema, ¿no? La semana que viene estamos ya a 4 días, jueves y viernes, va a ser este encuentro, las jornadas nacionales de hidatidosis acá en Bariloche, ¿no? ¿Qué se va a hablar? ¿De qué van a hablar en las jornadas? Y en las jornadas, esas son las 28 jornadas nacionales, donde se juntan las distintas provincias del país, en general la gente que participa en los programas, son los que están invitados como disertantes, y las jornadas nacionales se trata de la enfermedad en sí, hablar de la prevención, el estudio y control y tratamiento de la enfermedad. Nosotros como cirujanos conocimos la enfermedad en una primera etapa dentro del quirófano, cuando empezamos a indagar un poquito más y nos picó un poco más la curiosidad de esto y salimos del quirófano y empezamos a hablar hace muchos años atrás con el resto de la gente del programa, veterinarios, bioquímicos, cuando conocimos la zona sanitaria, me refiero a la zona de la línea sur, y conocimos a los agentes sanitarios, entendimos la dimensión de esta enfermedad, que va mucho más allá de la cirugía. La cirugía es un elemento, o el tratamiento es un elemento que es necesario cuando se han pasado otras etapas del programa, Ustedes son la parte final. y se podría decir de una manera, sí. Casi. O sea, son los cirujanos que deben intervenir en el ser humano cuando ya está con el parásito en su interior, Sí. cuando ya Y- está el quiste interno. Y hay una cosa que a mí particularmente me pasó y a los que estamos trabajando en esto también es que nos cambió la sensación de tener un paciente con quiste hidatídico, el hecho de saber que esto se podría haber evitado de alguna otra manera y no haber llegado a tener que implementar algún tratamiento. Por suerte hoy existe más tratamientos que la cirugía,
tenemos otros elementos de diagnósticos precoces que no había en otra época. Pero además tomar conciencia es otra de las cosas Es más otra de las importantes. cosas. Es otra Tomar de las conciencia de que el perro puede contagiar y que hay que darle el antiparasitario al perro, no llegamos a la cirugía tampoco. Claro, y una de las cosas que a mí me quedó mucho escuchándolo el doctor Capelari cuando él hablaba de la prevención, que ellos no podían hacer porque había cosas que desconocían, que no tenían los medios y no tenían la cantidad de gente suficiente, porque en esa época no había gente sanitarios, dos médicos para toda una comunidad con un amplio territorio. Hoy en día tenemos todos esos elementos, pero siguen existiendo la hidatidosis. Y lamentablemente también hay hidatidosis en la ciudad. ¿Cuál es la peor provincia? Es muy difícil saber cuál es la peor provincia. La mayor incidencia está dada en las provincias patagónicas, que tiene que haber hay una cuestión climática de adaptación del parásito al medio ambiente. Pero en todo el país hay hidatidosis. Es que me dejas pensando, porque para un neófito como yo, que no tiene la más mínima idea, se puede pensar que el parásito prefiere el frío. El parásito tiene una particularidad. Como bien decía Eduardo, una vez que el perro defeca, las heces con los huevos quedan en el ambiente. Pueden sobrevivir un año, tal vez meses o años. Vos me estás hablando del Línea Sur, donde hay días de 30 grados bajo cero. Soportan temperaturas extremas, lamentablemente. Mirá vos. Y además... Esto la gente no lo sabe, porque dice, no, bueno, en invierno no puede haber. Es diseminada por el viento el huevo, entonces puede ser que en un campo... Como los colirones, van. Claro. Puede ser que en un campo el dueño de los perros desparasite su perro, pero el del campo vecino no. Y los perros defecan donde quieren ellos. Y aparte pueden contaminar, y el viento los puede diseminar a los huevos. O sea que no hay barreras para esto. Se distribuye. Vos, Mariano, que estuviste ahora, como decía, estaba por la no hay barreras, es decir, va de un lado para otro, se mueve con el viento, lo lleva el agua, lo lleva el perro. Es muy cultural todo esto. Y es donde uno a veces no termina de interpretar por qué uno se le dan todas las medidas de prevención y se le explica todas las medidas de prevención y sigue existiendo. Cuando yo siempre cuento que le contaba a mis hijos cómo funcionaba esto, cómo era el ciclo, y me decían, bueno, ¿por qué no tratan a las ovejas? ¿Y por qué no tratan a los perros? Y bueno, eso se hace. ¿Y por qué no se termina la enfermedad y usted lo terminan operando? Por un tema cultural. Y porque entonces yo le terminé explicando, mira, no se pueden hervir las lechugas porque no hay leña, porque la leña se usa para calefaccionarse, y en la línea sur, cuando vos vas a la meseta, te das cuenta que no hay leña. Esa es la primera explicación. Y después hay muchas cosas culturales, ¿sí? Que no se le dan la pastilla antiparasitaria porque se pierde, porque esto existió siempre, entonces ¿por qué lo vamos a venir a cambiar ahora? Ni siquiera hervir el agua por la falta de leña muchas veces, ¿no? Cuando dice el agua potable, ¿y qué potable? El agua del arroyo, como viene. Exacto. Claro, lo que dice Mariano es cierto, pero tan cierto es que esas costumbres culturales se trasladan a la ciudad. Los casos autóctonos que tenemos, que son originarios de chicos contaminados o parasitados en la ciudad, ha sido de mantener esta costumbre, de fainar en la ciudad y darle la chura al perro. De gente que viene de esas costumbres. Los dos son médicos cirujanos. Los dos han tenido contacto permanente, han hecho intervenciones quirúrgicas, han operado quistes, ¿no? De hidatídicos en distintos lugares del cuerpo humano. Y se dieron cuenta de las cosas que hemos dicho recién. Hablamos de un tema cultural, pero también hablamos de dónde se aloja el hígado, los pulmones, el corazón, es decir, cualquier organismo, cualquier parte del órgano, cualquier órgano del cuerpo humano puede ser alojamiento para estos parásitos que comienzan a crecer con un quiste y comienzan, bueno, a desarrollar una enfermedad que puede llevar a la muerte. El quiste no lo va a matar, pero lo va a matar otro tipo de enfermedad que este quiste va a ir empujando. Si a mí los pulmones me empiezan a funcionar mal, tengo menos aire, tengo sangrado interno, y bueno, puedo llegar a tener un grave problema. En el próximo bloque yo quiero que escuchen también a una bioquímica para que nos cuente cómo puede ser que se encuentre hasta en el agua este tipo de cosas. ¿Se encuentra? Ya veremos.
¿Dabas clase en Balcheta, Alicia, vos? Sí, Qué bárbaro, en ¿no? secundario. En secundario. Sí. Uno dice dabas clase en Balcheta, la tierra de la mojarrita desnuda, y mucha Claro, en gente se ríe. Chipauquil. Uno dice, Es tierra única de en el la mundo. mojarrita desnuda, la gente se ríe. No, es No, no, única es en el un mundo. ejemplar único, ¿no? Único en el mundo. ¿En Balcheta también se da el tema de hidatidosis? Sí, Se da. sí, sí, sí. Toda la línea sur, sí. Toda la línea. Sí. O sea, llega hasta Balcheta, llega hasta Sí, esa zona. sí, 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 sí. Vos sos licenciada en En bioquímica, ¿no? Exactamente. ¿En dónde se encuentran los parásitos dentro del ambiente natural, por ejemplo? En ambiente natural, en el suelo, en el agua, en las huertas. Se puede decir que el parásito desarrolla una Los especie de supervivencia extraordinaria. Los huevos vuelan con el viento, más acá en la Patagonia que tenemos tremendos vientos. Vientos insolentes, digo yo. de la Exactamente. Patagonia, Y ellos hacen que se disemine por kilómetros. Y los huevos son muy, muy, muy resistentes al calor, a la humedad. ¿no? Alguien decía que se encontraba en la meseta también de Sobuncura. Sí, 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 sí. Mire, nosotros acá para inactivar los huevos en el laboratorio tenemos que ponerlos, las heces de perros, una semana en freezer de menos 70 Ah, para por Dios. inactivarlos. Discúlpeme la risa, no es una risa de No, burla, no. es una risa de shock. No, casi, no, por sí, decirlo, sí, ¿no? sí, son muy, muy resistentes. Claro, uno dice, a ver, en pleno invierno, la meseta llega hasta 40 o 50 grados, a veces bajo cero puede llegar la meseta. Y en pleno verano, 40 sobre cero. No, no. Los tipos viven tranquilamente. Exactamente, son muy, muy resistentes. La carcasa del huevo hace que sean totalmente resistentes. O sea que es una enfermedad muy fácil de contaminar. De contaminar por las heces de los perros, sí. La teoría es que nuestro sistema inmune tiene como para no dejar ingresar, porque si no estaríamos todos contaminados. ¿Qué realidad me planteas? Porque es una realidad. Es difícil que nosotros lo adquiramos, ya le digo, por el sistema inmune, por la forma de la introducción, porque de acuerdo a la diseminación de los huevos, por ahí podríamos decir que quizás todos podríamos estar contaminados. Ahí entra lo que recién estábamos hablando con nuestros médicos, que una familia de 10 personas, uno solo por ahí está contagiado. Y Exactamente, el otro no. exactamente, eso le digo. Influye muchísimo el sistema inmune, que Si es la el que persona deja que... es sana de por sí, con un sistema inmunológico sano, fuerte, es más difícil que el huevo atraviese la barrera estomacal y al querer introducirse por el intestino lo detenga y no lo deje entrar. qué extraordinario, ¿no? Porque un huevo de hidatidosis o de quiste hidatídico, de parásito de hidatidosis, resiste 50 grados bajo cero, resiste 50 grados sobre cero, resiste el agua, resiste todo, y el cuerpo humano lo detiene. Sí, son los secretos del sistema inmunitario. Por eso se dice que es fundamental eso, ¿no? Lo que yo quiero, Alicia, es que en esto no estemos diciendo a la gente no va a pasar nada. No, Por no, no, ahí, no. Hay que tomar todas las precauciones porque por ahí se posibles. agarran de esto que decimos y dicen, ah, si el cuerpo mío lo va a detener. No, porque no sabemos. No, Nadie no, no, sabe. no, porque está todo el sistema de avances en investigación se está trabajando sobre cuál es el mecanismo. Se habla de esto, ¿no? De que es fundamental, pero todavía no está totalmente descrito el mecanismo por el cual... o quizás un huevo penetra y no se desarrolla en el momento, pasan años y después... ¿Puede sobrevivir años Eso sin desarrollarse? dentro del sistema nuestro sí. Es una teoría, ya le digo, es una de las teorías que se O sea, se trabaja. aloja y permanece ahí como Claro, latente. está latente. Es cosa extraordinaria, ¿no? Y Porque en algún momento... esto uno no lo imagina.
Hay teorías, por ejemplo, que dicen, ¿no?, que la contaminación se produce cuando la persona es un niño. Y recién por ahí se puede ver que se manifiesta un quiste después de años. Entonces, una de las teorías es esta, que se mantiene latente y ante un estímulo es como hace una explosión y comienza a formar el quiste. Ahí me diste una entradita que no sé cómo decirla, cómo verla, pero... Son teorías, en estas teorías, que se habla de que los niños son los que más se contagian. Se cree, una de las teorías se dice que sí, que cuando el contagio, claro, porque si nosotros hablamos de la inmunidad, en un niño es menor la inmunidad, no tiene tanta... No hay tanto desarrollo. Exacto, no hay tanta inmunidad. Entonces quizás penetra más fácilmente. Pero se puede convertir en huésped, el niño. Y con el Sí, tiempo sí. madura, o no se madura la desarrolla, enfermedad. claro, o no se desarrolla nunca. Y la tiene, lo mismo. Sí, y sí. nunca se desarrolla. No se manifiesta de ninguna manera. Qué grande, ¿no? Porque uno entra en un campo diferente con esto, ¿no? Que hasta este momento, en que estoy hablando así, yo miraba y decía, bueno, las heces del perro contaminan, uno come una lechuga o cualquier otra legumbre, ingiere el huevo, en muy poquito tiempo ese huevo atraviesa las paredes, se va a la sangre, se aloja en un pulmón, en el hígado, hasta en el corazón, trae un problema grave interno y con ese problema hace que otras enfermedades también se conviertan en graves. Exactamente. Dentro del cuerpo humano. Pero ahora parece ser, dentro de esta hipótesis, Sí, ¿no?, son hipótesis, todavía no de está estudio demostrado. de laboratorio, por decirlo de alguna manera, porque en el caso de una bioquímica podemos hablar de estudios que se realizan, que podría ser de que se convierta solamente en un huésped, que esté ahí adentro, Y no sin se desarrollo, manifiesta, sí. a veces no se manifiesta, otras No. veces con los años sí. Incluso los doctores, ellos ven, por ejemplo, que hay una persona que tiene un quistecito de 2 centímetros de diámetro y No se desarrolla años más. y no se desarrolla más. ¿Cuántas Queda tal cosas cual. que no sabemos de la diatidosis? Miren ustedes, ¿no? Porque a veces hablamos y no conocemos. ¿Cuántas cosas que no conocemos de esta enfermedad cruel que ataca a la gente de nuestros campos, de nuestras líneas sur, de nuestra región sur, y que se llega hasta la ciudad por una costumbre, por un hecho cultural, y que se puede desarrollar acá también? Sí. ¿Por el agua puede llegar también a la ciudad? O La sea, contaminación del ¿arroyos agua que llegan hasta las ciudades, por ejemplo? es muy difícil de demostrar. Hace muchos años que estaba la teoría de que se diseminaba por agua también el quiste hidatídico, el huevito que era el portador, el ¿no? huevo, pero recién se demostró hace 3 años. Que En era un, verdad. en un estudio donde se encontró unos huevos de Echinococcus granulosus en agua. Es muy, muy difícil se demostró acá en Argentina. El Instituto Malbrán hizo el estudio y lo encontró, pero es muy difícil, ¿no? Tanto como el tema de la enfermedad que se porta a través de los ratones, ¿no? De los colilargos, En hantavirus. del hantavirus, que todavía se habla de que puede llegar a haber contagio persona a persona, pero que hasta ahora ha habido muy poquitos, acá en Bariloche un caso, estudio, claro. un solo estudio, Un estudio que lo dio. Sí. Pero hasta ese momento en el mundo no se hablaba, no existía. No existía. O sea, exactamente. En cuántas cosas de estas tan crueles hemos sido precursores, ¿no? Porque acá también se encuentra el tema de los huevitos de hidatidosis en el agua, En Argentina, sí. En nuestro país. Sí, sí, ¿En qué sí. parte fue? El estudio se hizo en Mendoza. En Mendoza. Y acá en Bariloche lo del hantavirus también de persona a persona, o sea que enfermedades que hasta este momento no se pensaba que podía pasar. Sin embargo, no es muy loco pensarlo, porque si desarrolla tanta resistencia el huevito, Exactamente. puede trasladarse kilómetros y kilómetros flotando. Exactamente, sí. O sea que uno puede, y en esto, aquí, es lo que hablábamos recién, ¿no? La potabilidad del agua. Claro, sí, es fundamental no tomar agua en el campo de los... Sí, de la vertiente del de las arroyo. vertientes, de los arroyitos, del eso, estado natural del agua. Exactamente.
Si no te preferible, claro, es preferible. ¿El cloro puede servir para esto? No está demostrado. ¿Qué se le puede echar al agua como para combatir? Nada. No. Solamente hervirlo. Puede ser. ¿Hasta qué temperatura puede resistir este bichito ahí adentro del agua? Mire, tampoco está eso. Ha habido estudios en Chubut que ellos demostraron que el huevo no lo destruía hervirlo un montón de tiempo. Resistía también Resistía a la temperatura del hervor. Al hervor. Sí. Que vale el agua, no sé, un lanzallamas. ¿Cómo lo eliminamos este bicho desgraciado que resiste tanto? Es tremendo, ¿no? Es muy, muy difícil de combatir, sí. Bueno, la respuesta está dada, ¿no es cierto? Se combate con la prevención. Con la prevención, exactamente. Si uno le da los antiparasitarios a los perros, fundamental. ahí es donde no van los huevitos al agua, no llegan a las verduras. Cortamos no llega a el la casa. ciclo entre el perro y la oveja. Claro, y el ser humano. Claro, Fundamentalmente, ¿no? claro, o sea, Toda la vueltita. el ser humano es también un agente, un huésped intermediario accidental. Claro, Al pero si no ciclo- pasa por el perro no llega al ser humano. No, exactamente. Y si no entra el perro porque está desparasitado, Porque está desparasitado. muere antes de... Exactamente. Qué Y fantástico, no darle las achuras crudas a los perros. Hecho cultural. Hecho cultural, fundamentalmente. 30 ya, sí, Sí, 30 cuando años. uno dice esto, recién bien lo decía Eduardo cuando hablamos con él, Sí. en el campo a veces la gente no lo tiene tan en cuenta. Le dice, acá está la pastilla, y si no va la gente sanitaria y se la da al perro, dice, bueno, sí, déjela ahí, se deja ahí y por No ahí, se la dan. No se la dan, no. ay, le da estas pastillas al pobre perro. Claro. Nosotros hace muchos años hicimos un trabajo de investigación social en Comayo, donde se veía a las familias, ¿no? En su casa, en el campo, se convivía con esa familia para ver los hábitos culturales, y de ahí hicimos un trabajo, y las recomendaciones nuestras fueron, por ejemplo, que el niño, porque el niño hace lo que le dice su papá, entonces llegar no tanto al papá, que ya tiene culturalmente esa forma de actuar, sino a través del niño y a través de la esposa, que en vez de darle las achuras crudas al perro, por ejemplo, incluso le dimos hasta recetas, cocinarlas para que ellos puedan alimentarse y de esa manera no dárselas a los perros. Claro. Una manera de a ver cómo se podía entrar a través de alguna Claro, manera de la familia. a través de la familia para que esto no siga adelante. Ay, Alicia, cuántas cosas nos tiró encima. Bueno, vamos a Sí. llegar prácticamente al final del programa. Alicia Sí. Graciela Pérez, una bioquímica, nos acaba de decir de lo difícil que es esto, ¿no? Sí. Porque si no se lo ataca desde el aspecto cultural y se logra de que el perro se desparasite, el huevito no muere. No muere, únicamente que vengamos con un tanque blindado y lo bombardeemos, no va a morir, ya lo demostró acá, nos acaba de decir No. que no hay forma ni hirviéndolo, ni congelándolo, No. hasta 70 grados bajo cero. 70 bajo cero una semana. Gracias. De nada. Llegamos al final del programa y hemos hablado. A ver, mi abuela tenía una palabra, nos desasnamos, decía la abuela, ¿no? Porque somos bastante burros en muchas cosas que no conocemos y en este caso hemos aprendido cosas que uno no sabe de todo este tema. Y esto de la hidrotidosis, que ha llegado a ser un problema grave y que hoy está controlada, realmente nos asombra en cuanto a todos sus aspectos. Por eso ahora viene este encuentro. Juan Carlos, ahora empiezan ya, quedan 3 días,
¿De dónde vienen? ¿De todos lados? Sí, quedan muy pocos días. Las jornadas están armadas para el 10 y 11 de octubre, jueves y viernes de la semana próxima. Están invitados como disertantes los representantes de los programas de las distintas provincias del país y toda la gente que trabaja en hidatidosis. Es un grupo multidisciplinarios. Acá en Río Negro, donde están ustedes, ¿cómo es? Y acá en Río Negro es así, es así. El programa empezó a funcionar en el año 78 y participan veterinarios, agentes sanitarios, Hoy vimos médicos, un veterinario, una bioquímica, Exacto. 2 médicos y faltan los agentes sanitarios. Los agentes porque están en el campo, sanitarios. no los pudimos traer. Y dentro del grupo de médicos, bueno, como los cirujanos, infectólogos, parasitólogos, los médicos generalistas, que también es muy importante el trabajo que ellos hacen en la zona, porque son los médicos que, desde el punto de vista médico, por valga la redundancia, son la primera línea en la zona. 2 preguntas finales. La primera me encantó cuando la contaban recién, ¿cómo llega? Sí, la gente dice, ¿de dónde salió esto de la hidatidosis? ¿Quién la trajo? Y la historia cuenta que por allá por el 1800, con los buques balleneros europeos, llegaban a los puertos de Montevideo, llegaban a Uruguay y traían los perros y esos perros estaban parasitados. Y como allá no había ovejas, se vinieron para este lado. Claro, y entonces ahí empezó el perro a contaminar las tierras, primero Uruguay, después Argentina, y de hecho por eso tenemos hidatidosis nosotros, y la Asociación Internacional de Hidatidosis, de Hidatidología, se forma en Uruguay, por el año 41, entre los países Argentina, Uruguay y Brasil. Claro, y bueno, recién estábamos con la licenciada Pérez, que preside o... Es presidente de la filial argentina filial de la Asociación argentina. Internacional de Hidatidología, exacto. Claro, que nos habló duramente de ese tema, ¿eh? Nos Sí, queda muy grabado. Lo que cuenta Alicia y lo que siempre charlamos nosotros es que es una enfermedad que uno nunca termina de aprender. Evidentemente la biología del parásito es algo que nos sorprende mucho a nosotros. ¿Tiene mutación? ¿En qué sentido? No, hay distintas cepas de parásitos. Distintas cepas. Eso no lo habíamos hablado. Pero la misma se mantiene permanente. No es que cambie no es como el virus que adquiere una resistencia diferente de acuerdo al tratamiento, como la moda. Pero adquiere resistencia. La resistencia es innata del parásito, siempre la tuvo. No es que adquiere nueva. Ya viene con el casco y... Aparentemente los estudios, como lo contaba bien Alicia, son muchas hipótesis, difícil de demostrar. ¿Por qué? Porque para demostrarlo hay que trabajar en terreno, y en terreno es muy difícil trabajar, y tenés que tener una zona endémica, y uno trata de que no haya hidatidosis. Entonces tiene que buscar una zona donde haya perros parasitados, donde se haya contaminado la tierra, y buscar el comportamiento de esos huevos. En un día o en una semana como esta, que se habla de muchos temas, como el de triquinosis también, que es otro tema para hablarlo, y que ha habido casos que parecía que no existía más, y de golpe aparecen de nuevo casos. Hablar de hidatidosis que no desapareció, aunque esté controlada, no desapareció, es importante. Ciclo de la hidatidosis, como lo dijimos desde un principio entonces, este contagio del huevito que va a parar a la oveja, de la oveja va a parar por las achuras, ¿sí? Las achuras, ¿sí? Que le tiran, tanto el hígado, se lo tiran para comer crudo al perro, sobre todo en el campo. El perro luego, con su excremento, con sus heces, contagia a través del agua, a través de vegetales, llega al ser humano. El ser humano tiene un alojamiento interno, va a parar a diversos órganos, que puede ser desde el hígado, que es el más común, a los pulmones o hasta el corazón, y puede llegar hasta ser mortal por otras enfermedades que ingresan al caer la inmunidad o el sistema inmunológico del paciente, porque tiene todo este tipo de efectos. ¿Es así? Es así. Entonces la única que nos queda es prevenir. No hay duda. La prevención en esto es fundamental, y el trabajo de toda la gente en prevención es lo más importante, pero la gente tiene que concientizarse de esta enfermedad. Te comento brevemente que la primera etapa de ataque que hizo el programa fue la desparasitación y la educación, fundamentalmente en los chicos, para que los chicos llevaran a los padres y transmitieran a los padres, pero con eso no se lograba. Entonces lo que nos quedó como segunda etapa era la búsqueda de los quistes hidatídicos cuando recién comenzaban a desarrollarse en el organismo para tratar quistes chicos. Y fue la primera etapa hecho a través del laboratorio. Y la segunda, que la tercera etapa, digamos, que la que estamos trabajando fuerte ahora, es el diagnóstico a través de la ecografía. Es un elemento que a partir del año 90 a nosotros nos cambió muchísimo la búsqueda del portador asintomático, que son aquellos que tienen quiste hidatídico, pero todavía no desarrollaron síntomas, y a nosotros nos permite un tratamiento precoz. Pero esto quiere decir que la prevención falló. Claro.
Y ahí es donde tenemos Es que importante, rever el totalmente programa. precoz, pero falló la prevención. Claro, claro. Nos falló la prevención y creo que el elemento más fundamental es el cultural. Es decir, mientras se le siga dando achuras crudas de las ovejas contaminadas a los perros y no se los desparasite como corresponde a los perros, vamos a seguir teniendo hidatidosis. Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos. Lo hicimos aquí en la casita histórica de la cuarta zona sanitaria, por eso los ruidos, la casa de madera histórica, que representa muchísimo porque fue la primera maternidad en San Carlos de Bariloche. ¿Y es Argentina el único caso? No, no. En todos los países donde hay mucho desarrollo de ganado bovino, por ejemplo, Australia tiene cantidad de hidatidosis, China tiene hidatidosis. El lugar donde más se controla, y lo acabo de aprender, es en las islas. ¿Por qué? Y porque está muy acotado, no puede escapar de la isla, entonces la prevención y el ataque dentro de la isla hace que se pueda controlar de alguna manera. Hay lugares muy crueles de este control. Chipre es un caso. Nos decían que allí lo de la tenencia responsable de los perros llegó a extremos donde todo perro que no tenía correa y que no tenía la desparasitación correspondiente moría. Sí, lo mataban directamente, o sea, casi se quedaron sin perros en Chipre. Pocos perros con el dueño y con la correa, el resto no, pero fue la única forma que tuvieron de controlar la hidatidosis allí en Chipre. ¿Tendremos que llegar a este tipo de casos? No. Entonces nos despedimos recordando, prevenir. Si tiene perro, dele antiparasitario. Si tiene perro, dele antiparasitario. Y como diría un conocido veterinario nacional, la correa es el mejor amigo del perro, también. Si tiene un perro, no lo deje suelto, no deje que vaya a comer a la casa de cualquiera, no deje que ande por el campo y que coma las achuras que pueden estar con quistes hidatídicos. En casa comenzamos por la prevención, en el hospital terminamos de otra manera. Esto no se habla, nosotros lo hablamos. Hasta la semana que viene.